El Poder Ejecutivo emitió un decreto por el cual declaró como minería de gran porte al proyecto Valentines, con el cual la multinacional india Sami Ferrous Aratiri pretende exportar hierro hacia China. La calificación se basa en que el proyecto supera las 400 hectáreas de área de intervención de explotación de minerales metálicos. La ley incorpora garantías adicionales a las del Código de Minería, establece medidas de protección ambiental y crea un nuevo régimen tributario para esa actividad. Los fondos se destinarán en parte a obras de infraestructura para el desarrollo de todo el país, fundamentalmente en el interior. Por otro lado, se crea el Fondo Soberano Intergeneracional de Inversión. El eventual otorgamiento del título de concesión se realizará mediante la celebración de un contrato entre el Poder Ejecutivo y la minera con quien aún se está negociando. Muy buenos días y ya le damos la bienvenida al ministro de Industria, Roberto Kramerman. Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Ministro, el presidente de la República pidió más información antes de firmar el contrato con la empresa india. Sí, el presidente de la República está con un objetivo de ir informando, igual que nosotros en los diversos ámbitos, e ir descartando aquellas informaciones que no son fidedignas, ¿verdad? Eso lo había manifestado en algún consejo de ministros anteriormente, y por lo tanto en las últimas semanas, en las semanas previas incluso a la de Carnaval, y también a raíz de la comparecencia en la comisión del Parlamento, bueno, hemos ido presentando adicionalmente informaciones sobre el proyecto, sobre la situación, en fin, para que sea conocido por toda la población y se pueda seguir valorando y avanzando. Bueno, y en ese contexto el presidente ayer nos preguntaba a varios ministros, no informaciones adicionales, muchas están contenidas en el proyecto, como decir los tamaños involucrados de hectáreas, las cantidades en ese sentido de por ejemplo, de hectáreas que se están prospectando y en qué zonas, cantidades referidas al uso del agua, por ejemplo, que es un tema que interesa. Yo diría varias informaciones referidas al ámbito más bien de lo rural, en este caso, referidas al ámbito de la tierra, ¿verdad? Y bueno, creo que eso estamos elaborando, muchas están en el proyecto, pero están encaminadas para responder algunas preguntas que se hacen, ya evacuadas muchas de ellas, para algunos satisfactoriamente, para otros podrán ser discutibles, para responder algunas de las preguntas que se hacen o temas que se sacan de contexto, entonces darle una panorama. El presidente, bueno, siguiendo lo que ha sido la línea de este gobierno en aspectos productivos, bueno, ha hecho énfasis en que la minería es una posibilidad de diversificación, ¿verdad?, muy fuerte de nuestra estructura productiva, pero no que se trate de que Uruguay vaya a ser un país minero. Y en esa línea también nos preguntaba a los distintos ministerios involucrados, bueno, qué otras perspectivas mineras hay para que la población tenga en contexto todo el tema. También el tema del fondo que se mencionaba recién en esta presentación, digamos, va por ese lado. En algún momento los valores involucrados que estuvieron hace 2 o 3 semanas en el tapete y que nosotros dimos la explicación en su momento de la comisión, también son temas que interesan para ver cómo va a seguir desarrollándose el país. Estamos ante una posibilidad de diversificación de la estructura productiva adicional a que Uruguay ya ha hecho últimamente en forma muy fuerte. Las cadenas de valor son el tema, o las cadenas productivas en el mundo fundamental que los países estudian y tratan de obtener los eslabones que mejor le convienen, y bueno, las preguntas e información adicional para que la población sepa y para que además descartar las informaciones erróneas. Este es un panorama que hay que seguir trabajando. ¿Cuántas hectáreas efectivamente se prevé que va a ocupar este proyecto? Bueno, el proyecto en su totalidad, teniendo en cuenta lo que es la parte minera propiamente dicha y las actividades conexas de transporte, de almacenamiento, de procesamiento, está en el orden de las 14.000 hectáreas, ¿verdad? Este es un número que para un importe minero, para un proyecto minero es importante, por eso se ha calificado de minería de gran porte. Está claro que la parte en sí minera es mucho más pequeña, ¿verdad? Pero en total esas hectáreas son entonces el motivo de la calificación de minería de gran porte. Al que ser calificado de minería de gran porte, como bien se decía en la introducción, hay varios elementos que transforman esta ley en una ley muy progresista, del punto de vista de que toma los elementos más
modernos que hay en el mundo para una actividad muy vieja como la minería y los pone a punto, la fiscalidad, el fondo para las futuras generaciones, el plan de cierre, etcétera. 14.000 hectáreas son entonces para un emprendimiento individual una cantidad importante. Para el país, bueno, se están sacando los porcentajes, 0,0 y algo, después Uruguay tiene 16 millones de hectáreas, entonces dentro de lo que es la significación de la estructura agropecuaria y demás actividades del país es un porcentaje relativamente pequeño. ¿Cuáles son las afirmaciones que usted dice, bueno, son afirmaciones infundadas, eso lleva al presidente de la República a pedirnos esta información, que alguna es adicional y otra está incluso contenida en el proyecto? Claro, en ese sentido, por ejemplo, hubo afirmaciones, sí, sin entrar a discutir, pero una clara que para tener el tema sobre la utilización de un elemento de la poliacrilamida en su momento, se mencionaron cantidades enormes de utilización de un producto que se utiliza mucho a nivel industrial para la floculación, el tratamiento de aguas, y bueno, la cantidad era totalmente diferente, ¿verdad? Y además la peligrosidad, entre comillas, era totalmente otra. Quiere decir que se habla mucho del agua, acá también es un tema que básicamente se sabe que todo el esquema, por conveniencia del proyecto y porque así conviene al país también, está basado en la recirculación de agua en la parte del mineroducto. Bueno, hay muchas informaciones y hay otras que habrá que seguir despejando en ese sentido, ¿no? Pero como la que decía de la discusión, ¿cuánto ingresa al país? Bueno, la discusión de cuánto ingresa al país, que dábamos un número la vez pasada, estará basada en lo que es una explotación de 18 millones de toneladas. Tengamos en cuenta que el consumo de hierro en el mundo, que es un consumo, cuarto elemento en abundancia en la corteza terrestre, el hierro es tan fundamental para el acero, por lo tanto para toda la construcción, los aparatos de diferente tipo y todo lo demás. Bueno, este emprendimiento que hoy se plantea en Uruguay de 18 millones de toneladas, en el mundo se procesan 1.500 millones de toneladas. Estaríamos hablando de un emprendimiento que significaría el 1% dentro del mundo. Cantidad significativa como mina en sí, sí, por eso se califica de gran porte, pero en definitiva, si uno toma esos 18 millones de toneladas, ve el precio al cual está yendo el hierro, bueno, por ahí entonces tienen los cálculos que hacíamos como proyección hacia el futuro de un promedio de 400 millones de dólares en cuanto a ingreso anual para ese fondo que se decía para el interior en parte, para fortalecer Dinama, Dinamige en parte y fundamentalmente para las generaciones futuras. Todo ese tipo de datos que han sido controvertidos, desde hace tiempo lo estamos especificando con tranquilidad. A mí me han preguntado si era bueno esto. Sí, la verdad que es bueno de que se controviertan en el buen sentido con información los datos porque por allí se va clarificando para la gente algo que es nuevo. La minería no es nueva. Tiene más de 200 años en el país y muy mal hecha. Porque tenemos muchos agujeros que así lo testifican. Pero bueno, en ese caso ese es el pedido del presidente. Y respecto a lo que se planteaba cuando usted concurrió en régimen de comisión general, que el senador Pasquet indicaba, ¿por qué tanto apuro de intentar firmar un contrato cuando faltan, con la empresa india, cuando faltan dos cosas que parecen centrales? Primero, el depósito que la empresa tiene que hacer y que aún no realizó. Eso por un lado, y por otro lado, la empresa no ha respondido todos los requerimientos de la Dirección de Medio Ambiente de nuestro país. Todavía no contestó. Entonces, ¿por qué firmar el contrato? ¿Por qué no esperar a esos dos elementos? Dada la importancia y el volumen del proyecto, ¿verdad? Es una interesante pregunta para clarificar, porque primero, no es que haya apuro. Básicamente, estas negociaciones son complejas y por lo tanto, desde el momento que las comenzamos ya llevamos algunos meses y la ley, en primer lugar, estipula un plazo para esto y está bien estipulado porque lo que trata de hacer es que el empresario minero que accedió al derecho de negociar la posible explotación, porque el derecho minero nuestro dice primero en pedir, ¿verdad? Primero derecho tiene entonces para hacer la prospección, luego la exploración, luego la explotación y va por esas etapas. Esto arranca 2007 en adelante. Tiene ciertos plazos que se manejan, si no llega a esos plazos tiene que ceder ese derecho y por lo tanto aquí tenemos un tema de una ley muy bien pensada. Piensa la alternativa principal, 360 días para negociar un contrato y piensa la alternativa si eso no ocurre,
Si no ocurre, hay 90 días de posible prórroga, pero tiene que presentar un candidato alternativo y si no, esto revierte los datos y la información que invirtió la empresa minera en el Estado. Ahora, las garantías es lo que uno de los temas que estamos discutiendo con la empresa justamente. La otra gran novedad de esta ley es que impone garantías fuertísimas. Y está muy bien, porque las experiencias en el mundo han sido muy variadas, han sido muy buenas y han sido muy malas. La experiencia en el mundo nos indicó también qué porcentaje había que pedir de garantías. La garantía de cumplimiento del contrato pide, en este caso, 140 millones de dólares. Una cifra, estas son todas novedades para este país, nunca este país había tenido en ese sentido, y quizás uno pudiera pensar en otras explotaciones no solo extractivas, el tipo de seguridades que se están buscando aquí. Hemos mejorado muchísimo, sin duda, las seguridades ambientales, pero acá estamos hablando, su pregunta, de la financiera. El tema de la garantía, entonces, 140 millones de dólares, lo que implica es que cualquier empresa la va a poner en el momento de la firma del contrato, en el momento antes, no va a inmovilizar o no va a poner una garantía si no sabe que el contrato sale. O sea, el tema, hay una cierta simultaneidad que es lógica en ese sentido. Así que es uno decir, tiene que negociar el contrato. ¿Depositan el dinero y firman o firman y después depositan ese dinero? El depósito es previo, lo dice la ley. Quiere decir que tiene que primero la empresa depositar 140 millones y después el gobierno firma. Sí, hay varios instrumentos distintos para la garantía, ¿no? Sí, es un depósito en efectivo, exactamente. No son tengo 140, exactamente. Hay pero de todas maneras. Nadie lo va a hacer, en ningún negocio se hace mucho tiempo antes, se hace próximo a que se cierre la firma. Y en el otro aspecto, la respuesta de información... Y la empresa ya le dijo al gobierno que está dispuesta a hacer ese depósito. Está dispuesta a disponer las garantías de acuerdo a lo que prevé la ley y bueno, lo que se está tratando es de qué forma, las diferentes modalidades. Y con respecto al tema ambiental, claramente hay un pedido de información adicional tanto en los aspectos mineros como ambientales, ¿no? Recordemos que esto es un proyecto complejísimo desde el punto de vista minero y es complejo, le digo, ¿por qué? No solo por el volumen, sino porque Uruguay empieza a tener minería de gran porte o de hierro en este caso, porque siempre supo que tenía hierro, por lo menos de la década de 60 del siglo pasado, pero de baja concentración. Entonces esto lo hace un poquito más complejo en el sentido de la explotación, con una concentración del 28% aproximadamente, cuando bueno, lo que se comercializa es alrededor del 62% y las minas suelen tener una concentración del 50%. Esto significa un proceso de concentración del mineral importante. Entonces, hay pedidos de información. La autorización ambiental quedó muy clara durante esa comparecencia de que tiene que estar indefectiblemente, y así lo dictan las normas, y las propias normas que nosotros modificamos del Código Minero así lo indican, de que tienen que estar antes que empiece la actividad, o sea, antes que empiece la inversión, primera inversión que se haga, antes de que se tome de posesión de los terrenos para poder hacerlo. No tiene por qué estar antes del contrato porque el orden lógico, y se hacen casi todas las inversiones, y en este país es muchas, es, dado el contrato, invertir por parte de la empresa en todo el estudio de completar la información que le está faltando y todo lo demás, y por otro lado, el orden lógico para nuestro caso es, dado el contrato, obtenga todas las autorizaciones que correspondan y recién en ese momento se da la toma de posesión por parte del Ministerio, ¿verdad? Una vez que alguien tiene todos los elementos sobre la mesa. Quiere decir entonces que se firma, pero el trabajo en campo se empieza una vez que estén todos los permisos dados. Otorgados. Es decir, se desfasa el contrato del trabajo específico. Lógicamente, porque el contrato tiene como finalidad dos motivos. En parte del Estado es no dilatar, que eso se defina de alguna manera, no especular sobre los tiempos que transcurren, ¿verdad? Para que alguien tenga ocupado sin usar. Y de la otra parte, el contrato tiene la finalidad del financiamiento, ¿verdad? De la posibilidad de obtener lo que son el porcentaje que sea financiado y el porcentaje de capitales propios, cosa que también está en la ley. La ley estipula la obligación de que una vez firmado el contrato, a los 6 meses hay que demostrar la existencia del capital propio y a los 12 meses del financiamiento. Respecto a la exoneración de impuestos, parte de las críticas que se le hacen es a la cantidad de impuestos que durante años la empresa va a tener.
que no va a pagar impuesto al patrimonio, que no va a pagar IVA, es decir, ¿por qué tantas exoneraciones? Sí, no hay tantas exoneraciones. En este caso, en primer lugar, quedó ya de acuerdo la comisión multipartidaria de que este emprendimiento, que empezó siendo un emprendimiento que pedía como otros muchas exoneraciones, y se entiende porque era el primero, se entiende el pedido, pero no accedimos a eso, ¿verdad? Y venía además precedido, una inversión de gran tamaño, con muchas posibilidades para Uruguay. Pero bueno, frente a ese pedido inicial se concluyó que estamos frente a una industria extractiva, que una industria extractiva tiene la ventaja obviamente de la cantidad de puestos de trabajo, la minería tiene la ventaja de la descentralización, o sea, provoca un polo de trabajo fuera de la capital, ¿verdad? Tiene la ventaja evidentemente de los salarios también que implica, la posibilidad de desarrollo de una cadena de valor, la diversificación que mencionaba más antes. Pero frente a eso y considerando que es una industria extractiva y que por lo tanto la idea que tiene Canadá, por ejemplo, es un ejemplo que siempre pongo, de que por cada dólar extraído se tiene que poder lograr $1, ya sea en base a impuesto, trabajo o actividades que se desarrollan, nos implicó de que en la comisión multipartidaria que aprobó las bases de lo que luego se presentó como ley de minería de gran porte, aprobó 41 puntos. Bueno, uno de ellos era que no se concedan exoneraciones impositivas de impuestos a la renta a la parte minera. Si hubiera después pasos de industrialización futuras, que es lo que nosotros propendemos, de la manera de que se puso incluso en el Código Minero de que 15% de lo que se extraiga en esta o cualquier otra minería metálica, de lo que se venda, mejor dicho, tiene que ser ofrecido al mercado interno. Bueno, entonces propendemos a una industrialización que será posible dado una serie de factores, pero donde la materia prima es el fundamental. Y en ese sentido, entonces, el impuesto a la renta está claro que no va para las actividades mineras. En esta etapa esto es una actividad, básicamente, lo que estamos hablando en la parte minera. Y está claro también de que se agrega un impuesto adicional, un impuesto que es impuesto a la minería de gran porte, un adicional que lleva la imposición hasta el 50% de las ganancias en ese orden, o puede ser un poco más. En ese sentido, lo que hay es, y se nos preguntó en su momento, respondimos, lo que son inversiones tienen por norma que cuando no son competitivos de la industria nacional y se importan, el IVA en ese caso se exonera, ¿verdad? Entonces, lo que quiere decir es que todavía se está negociando, no hay fecha para la firma del contrato. La empresa dijo que una vez que esté establecido que se firma, va a hacer ese depósito del 5%, y usted dice, se firma, pero la actividad, es decir, la actividad minera en sí misma, se empezará una vez que estén los permisos de la Dinama. Exactamente. Aunque esté firmado el contrato. Aunque esté firmado el contrato, esto es un punto fundamental. No hay actividad productiva, ni actividad en general ya, pero productiva específicamente, que se pueda comenzar sin la aprobación de los organismos correspondientes. Ministro, gracias por haber venido, ha sido un gusto recibirlo. Muchas gracias. Nosotros los invitamos a seguir con más InfoTNU.